Hola, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Carla Varela y me da mucha alegría estar con ustedes. El día de hoy quisiera platicar acerca de un tema que muchas personas se acercan para preguntarme porque pareciera que es algo que sale de los seres humanos y les puedo asegurar que es una capacidad que tenemos todas las personas. Y me estoy refiriendo a la capacidad de la resiliencia. ¿Qué es ser resiliente? Una persona resiliente es aquella que, a pesar de las circunstancias, del dolor, de aquellas cosas que pareciera que están obstaculizando su vida, encuentran alternativas para poder recuperarse, para poder salir adelante. Y les diría que todos podemos hacerlo de una u de otra manera. Y les puedo asegurar que a lo largo de su vida lo han hecho en distintos momentos. Quizá perdieron a alguna persona que amaban, alguna pareja, algún trabajo, alguna situación difícil, quizá alguna enfermedad, pero lograron salir adelante. Y eso es ser resilientes, tener esta capacidad también para aprender de aquello que nos ha detenido, de aquello que no nos ha salido tan bien. Pero nosotros podemos salir y generalmente con un yo, con una personalidad más fuerte, fortalecida. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, atrás de cada dolor, de cada tristeza, de cada momento que tenemos de incertidumbre, siempre aprendemos algo. Y el aprender es lo que nos hace crecer como personas. Entonces, pues no pensemos, y estoy segura que a lo mejor lo ven igual que yo, que la vida es ese camino recto, donde no van a haber problemas, donde pareciera que es un camino maravilloso de rosas. Yo creo que la vida está compuesta a propósito por esas pequeñas piedras, quizá por piedras más grandes, quizá por grandes murallas y ahora hasta por socavones. Pero todos podemos brincar esas piedras, podemos romper esas piedras, podemos trepar todas esas murallas. Todo depende de encontrar alternativas, encontrar caminos y conocernos, saber de qué somos capaces, confiar en nosotros. Por eso a veces me preguntan, oye, pero ¿por qué esa persona se ve tan resiliente o tan fuerte? Yo no lo soy tanto. Hay que ejercitar algunas cosas. Primero te diría, lo que hay que hacer es saber a dónde quieres llegar, para que no pierdas el rumbo, para que sepas cuál es tu camino y por más piedras o desviaciones que hayan, tú sepas regresar a ese camino que te va a traer algún beneficio, que te va a hacer sentir bien, que te va a dar alegría. Y para esto necesitamos una actitud positiva. Y ser positivo no se trata de negar la realidad, de decir que las cosas están bien cuando a lo mejor es algo que me está doliendo mucho. Es dentro de esa oscuridad encontrar una pequeña luz, encontrar una alternativa. ¿Cómo puedo encontrar otros caminos? ¿Cómo me puedo adaptar a esto? Y te voy a poner un ejemplo que ha pasado en estos 2 últimos años que hemos vivido esta pandemia. Al principio nos sentíamos pues a lo mejor con miedo, desesperanzados, incrédulos, con muchos cambios. Dejamos atrás personas que queríamos, dejamos atrás actividades, situaciones laborales. ¿Pero qué hicimos? ¿Aprendiste o no a mover de otra manera? A comer ahora a lo mejor con tu familia, a hacer ejercicio con una mesa o con una silla, a encontrar otras actividades. Eso es ser resiliente. Nosotros podemos frente a las adversidades, pero tienes que confiar en ti mismo, en quién eres, en tus fortalezas. También rodearte de gente que te quiera, tener fe en algo. Y hay muchas cosas más, muchos tips que después les iremos contando a lo largo de pues estas veces que nos veamos en el canal. Espero que este acercamiento a la resiliencia les sirva y pues brindo por esta resiliencia, brindo por todos nosotros. Y bueno, si les gustó el contenido del canal, por favor recuerden dar like y recuerden suscribirse. Los veo muy pronto para hablar de muchos temas interesantes. Hasta luego.